Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues hoy os vengo a traer, ahí va, se me cae. Pues hoy os vengo a traer el que puede ser el mejor router que podemos comprar o de los mejores para sustituir el router de nuestro proveedor, como en mi caso Digi, pero serviría para cualquier otro, ¿vale? Que tengamos la ONT aparte, la fibra aparte. Tengo dos, yo voy a centrarme en el Titan. Si lo ves aquí, es 5G, es decir, nos permite poner también integrado una tarjeta SIM para que tenga cobertura, lo podemos ver por aquí, cobertura de backup directamente con la tarifa del móvil, con esta tarjeta SIM. Os traeré seguramente un vídeo de pero nos vamos a centrar en el Titan, que tiene muchas bondades, muchas cosas buenas. Por ejemplo, es Wi-Fi 7, lo cual nos va a dar una mejor velocidad. El Wi-Fi 6, la franja del 6E de 60 GHz la omite, pero lo cual no sería un problema para que sea un producto más económico. Y luego tenemos puertos de 10 GB, por si tienes, por ejemplo, la fibra Smart de Digi de 10 GB, para poder usarlos, y de 2,5 para, si por ejemplo tienes un NAS o un ordenador con una tarjeta R compatible, poder utilizarlos. Vamos a ver en este vídeo, que al final me queda un vídeo un poquito larguito, si lo subo tal cual, todas las configuraciones posibles o las más destacadas. Tiene muchas más, claro está, porque es muy amplio, tiene muchas opciones, pero lo más curioso, una VPN, compartir archivos. No obstante, como digo siempre, si hay algo que haya duda o se puede añadir o se puede hacer otro vídeo, pues me lo comentáis y lo vemos, ¿vale? Os contesto a todos con lo que sea. Y nada, pues vamos a ir viéndolo, la configuración desde el punto 1, que lo sacamos de la caja y lo ponemos en funcionamiento, conectándolo, configurando el cliente PPP de nuestro proveedor para sustituir y quitar el router antiguo y configurar cosillas, abrir puertos, lo que te decía, VPN, el Wi-Fi y demás. Así que nada, amigos, espero que os guste. Si queréis un vídeo de también, comentádmelo y vamos al lío. Bueno, pues ya tengo conectado lo que viene siendo el susodicho router a mi tarjeta de red, a mi ordenador. Yo me he conectado, por ejemplo, por cable de red. También podría conectarme por Wi-Fi. Y pincho aquí abajo, habilito el Wi-Fi y le doy. Sería este que nos dice de Kinetic, ¿vale? Ok, y ponemos aquí, si le damos a conectar, pondríamos la contraseña, que es la que viene por detrás de la pegatina. ¿Sí? Bueno, y aquí tenemos en el momento que ya lo tenemos conectado, nos sale un asistente de bienvenida. Le damos la bienvenida al asistente de configuración, seleccione el idioma. Y entonces, bueno, vamos a seguir el asistente configuración en español. Entonces aquí vamos a ir al asistente, como nos ha detectado el país bien, la región, le damos aquí a siguiente, podríamos cambiarlo si no fuera el caso. Dice, selecciona uno de los escenarios de instalación deseados. Y entonces aquí nos dice varias configuraciones, por ejemplo la cuarta, por si lo queremos usar como un amplificador Wi-Fi, simplemente, no como router. La quinta es para restaurar una copia de seguridad. Y estas depende cómo lo vayas a usar. Bueno, aquí con un modem USB de 3G, bueno, ya 4G, 5G. También podríamos salir del asistente y hacerlo a mano, pero bueno, para que veáis que es muy fácil. Por ejemplo, le damos yo en un futuro lo que quiero configurar es el cliente PPP de Digi. Aquí nos pide crear una contraseña de administrador. Tenemos aquí el usuario admin y aquí para poner la contraseña. La ponemos, nos va indicando lo segura que es y demás. Puedes darle incluso a sugerir para que te ponga una seguramente alfanumérica. Yo le he puesto una. Guardarle, importante, que no se pierda. Vale, y te dice aquí, porque como es configurable, te dice que uses qué puerto quieres usar para internet, el puerto que sería el puerto WAN, ¿vale? Y te explica que aquí que el puerto que si seleccionas el puerto rojo, que es el de 10 GB, ¿vale? Marcado con el 5, que es este de aquí, y que también su conexión de internet superior, por eso que sea superior a 2,5, que selecciones ese. En caso del asistente asignar el puerto 0 para su uso una red doméstica. En mi caso, como yo ahora mismo no tengo conexión WAN con el proveedor de 10 GB, sino es de giga normal, pues voy a dejar el puerto 0, que en el dispositivo es el más a la derecha. Bueno, si lo pones al revés sería ese. Aquí lo podemos seleccionar, lo voy a dejar el 0, te sale el logotipo del puerto WAN de internet, le damos a siguiente. Y luego tenemos aquí configuraciones del tema del vídeo, ¿vale? Esto suele ser, pues si vas a cambiar el router, por ejemplo, de Movistar, que tiene la televisión, o de otros, que tienen la triple VLAN y demás, pues seguramente tendrías que seleccionar este y configurarlo. Yo, como en principio, tengo lo básico, además aquí te lo pone como recomendado, pues le voy a dar aquí a siguiente. Dice, introduce la información de una VLAN. En este caso, seguramente el asistente pues nos va a dejar configurar el PPP, ¿vale? Entonces tendríamos que ver si nuestro proveedor tiene una VLAN. Digi tiene la 20. A continuación te muestra cómo debes conectar los cables, cómo apagarlo y demás. En mi caso,
He conectado el cable de Ethernet que va desde mi ONT al router Kinet a el puerto azul que hablábamos antes, este que te señalo. El naranja por ahora lo dejo libre para la LAN. Y con esto ya tendría conectado con la ONT, así que ahora ya puedo configurar ese PPPoE. Y una vez que le damos a siguiente, pues ya te dice, oye, ¿qué tipo de conexión tienes que usar? Pues la más típica, si estás conectado a un router, pero entonces tendrás doble NAT, pues sería DHCP para tener una IP, ¿vale? Pero la más típica será PPPoE, tendrás que haber pedido los datos a tu proveedor de internet. También puede ser esta, con su usuario servidor LT2 TTTB o dirección IP estática. Yo le voy a dar este porque es el que me interesa, el que me hace falta. Y tengo que ingresar las credenciales de aquí de mi proveedor, en este caso de Digi. Déjame un momento. Y una vez que hemos metido las credenciales, hemos conectado el puerto, el cable de red de la ONT de nuestro proveedor al puerto WAN. Una vez que ya hemos metido los datos bien, pues nos dice que activemos si queremos las actualizaciones. Siempre viene bien actualizarlos y tiene una aquí a mano. Le voy a dar aquí, pinchamos aquí para activarlas. Y luego te dice selecciones el horario preferido. Esto es para, claro, porque en mitad de la noche no te dejes sin internet. Yo como tengo un NAS, una Raspberry Pi que actúa como un NAS, le voy a poner así por la noche y el día que selecciona mejor el día, me da igual. Entonces le damos aquí siguiente. Raro es que de 3 de la mañana a 6 de la mañana esté yo ahí operativo. Y dejamos que descargue la actualización. Voy a parar por aquí. Nos indica que luego después se reiniciará y que esperemos a que el LED del power se ilumine y no parpadee. Vale, una vez que ha actualizado, bueno, comentaros que todo esto podríamos hacerlo a mano, en modo profesional, en modo pro, en la configuración. Pero la verdad es que el asistente está muy bien y así para la gente sea más novatilla y demás, viene bien y lo repasamos. Aquí te dice el nombre del wifi que vamos a crear. Ese que nos podíamos haber conectado antes, yo lo voy a cambiar, ¿vale? Y voy a poner uno personalizado. Aquí te dice el tipo de seguridad, que te dice que la VP2 pues es más compatible con dispositivos más antiguos, pero que la máxima seguridad es combinar las dos. Voy a cambiarlo y le doy a siguiente. Luego por aquí tenemos varios modos. Tenemos un modo equilibrado que te dice hasta 2882 megabytes por segundo. Esos serán los dispositivos compatibles con Wi-Fi 7 que tiene este router, que es el más estable de las zonas de varias redes, donde tenemos un edificio con bastante conexión. Y luego tenemos el modo de máximo rendimiento, velocidades hasta 5734, con una flipada, ideal para realidad virtual, transferencia de archivos, gran tamaño y transmisiones. Este router lo tengo que probar yo con mi MetaQuest 3, a ver qué tal me va. Del otro tengo que reconocer que me iba bien, pero bueno. Dice, interferencias más altas, puede subir más interferencias en entornos muy concurridos. Esto, claro, en zonas residenciales, de pisos y demás, pues podría darte problemas. Por defecto me viene el de máximo rendimiento. Lo voy a dejar y probaré y os contaré qué tal. Pero si vivís en una comunidad de pisos, que hay muchos pisos con muchos wifi, puede ser que si os da sobre todo problemas, que os interese habilitar este. Como quiero probar lo máximo de este equipo, lo voy a probar y ya os contaré. Están aquí certificados. El de Let's Script es un certificado gratuito y entonces lo que te dice, su conexión está automáticamente protegida contra escuchas y acceso de no autorizar. Claro, esto está muy bien, con esto lo firman y ya está mejor. Y esto que si te quieres unir al programa de mejora de los productos, bueno, pues lo típico que sí, pues cogerán datos anónimos, seguramente por aquí te lo ponen para mejorar el dispositivo. Ahí lo que queráis. Yo, bueno, voy a darle a... Bueno, y por aquí tenemos toda la información del dispositivo, el modelo de router que estamos configurando, el modo de router, no punto de acceso, ¿vale? La versión, asistencia, soporte, la red Wi-Fi, que podemos usar un código QR o los datos que hemos metido, la conexión PPP y la interfaz web de gestión. Está bien para tenerlo, puedes descargarlo, puedes imprimirlo para que no se te olvide y tenerlo, pero claro, tienes que tener cuidado, por ejemplo, yo no mostrarlo en este vídeo porque si no cualquiera podría hacer. Y dice, estamos disponibles para brindarle la ayuda que necesite. Tienes un contacto de soporte. Y aparte una aplicación móvil que luego probaré, que luego me la descargaré. Y le damos aquí a terminar. Y con esto, en principio, ya lo tendríamos configurado lo básico. Para quitar el router del operador y poner nuestro router. Entonces por aquí nos sale la página de gestión, que es la misma que nos había salido antes. Esta de por aquí. Un apunte así rápido para hacer al router, lo que siempre funciona es poner la puerta de enlace, la IP del propio router. Si ves aquí y te das cuenta, me está dando error, pero porque está intentando acceder por el HTTPS. Yo le doy aquí y le doy aquí. Seguramente esto se puede corregir, pero bueno, como dato importante por si no consigues acceder. Y aquí nos lograríamos con los usuarios de antes, pues admin y la contraseña que pusimos.
¿Veis? Aquí salen los asteriscos. Una cosa importante, ¿veis? Ya tengo conexión a internet, ¿vale? No estoy por el wifi, ya mi cable de red, como estoy configurado, el router está configurado con tal PPP, pues ya tenemos conexión. Vamos a darle aquí iniciar sesión y aquí tenemos todos los datos, toda la información del router. Así de primeras puede parecer un poco abrumador, pero no, está, la verdad es que está, vamos a ir viéndolo, está muy bien localizado todo por aquí. Tienen su sistema propio, su sistema operativo propio, todos los routers dispositivos de Kinetic, o que me perdonen, o si lo digo mal, o Kinetic, no entiendo, tienen esto, me recuerda pues, a otras marcas que, por ejemplo, bueno, MikroTik que también es parecido. Pero bueno, pero estos juntan la facilidad de otra marca, por ejemplo, que es más fácil, más gestionable que esa marca. Entonces junta la potencia de una y la facilidad de otra, ¿vale? Es como el hijo de ambas. Por aquí tenemos, yo tengo conectado mi ordenador por aquí, te dice está ahí funcionando. Tenemos aquí el puerto WAN, tenemos aquí para apagar, bueno, tenemos muchas configuraciones. Yo lo voy a ir trasteando todas estas cosas, pero yo tengo que configurarme un par de cosillas que aprovecharé con vosotros para hacerlo conjuntamente. Por aquí tendríamos toda la configuración que hemos hecho desde el asistente. Por ejemplo, tenemos aquí el apartado de Wi-Fi. Tenemos por aquí el de Internet, por ejemplo, el cable Ethernet. Pues tenemos por aquí diferentes opciones para configurar seguramente cuál queremos que sea el de, ¿veis? Aquí tenemos el del proveedor, proponte que tienes los 10 gigas, que seleccionas este como el proveedor. ¿Ok? La VLAN de Digi. Si tú tienes otra, ves si tienes, por ejemplo, Movistar, pues tienes para la televisión, para el teléfono. Yo como Digi no tengo nada, pues eso lo tenemos. Configuración de IP, por si queremos poner tenemos un servidor de HCP por si queremos cambiarlo. Por aquí, por ejemplo, podemos ponerle el DNS de nuestro... si tenemos un Pi-hole, una Raspberry Pi con bloqueado de publicidad y demás, podemos ponerlo aquí. Yo lo voy a hacer más tarde. Aquí pondríamos, por ejemplo, la ruta y lo pondríamos. Pero voy a esperar un poco a ver cómo funciona el rendimiento, qué tal, y luego lo pongo. IPv6, por ejemplo, si nos hemos saltado el asistente o queremos revisarlo, podemos configurar la conexión, el cliente PPPB contra nuestro proveedor. Desde aquí, desde cable Ethernet, bajamos, ¿vale? Por aquí podemos poner las VLANs, en este caso Digi usa Internet a 20. Por aquí la triple VLAN de vídeo y demás, si tuvieras Movistar y demás. Y si nos bajamos por aquí abajo, aquí en cliente autenticación del ISP PPP, aquí activarías PPP, aquí meterías los datos que te haya dado, el nombre y usuario y contraseña. Bueno, esto lo guardaríamos y ya podríamos loguearnos y tendríamos conexión, como hemos visto, con el asistente. Cliente de Wi-Fi, ya como le he puesto el mismo nombre que a mi router anterior, pues se me han empezado a conectar pues la mayoría de cosas. Me faltan algunas cosillas, que por ejemplo los enchufes inteligentes y demás, que son a lo mejor más antigüete, suelen tener, ¿qué es esto? Que solo se conecta a 2,4. A veces si tienes uno dual te dan problemas, ¿vale? Entonces yo me crearé un wifi de 2,4 GHz. ¿Veis? Por aquí en segmento doméstico tenemos la configuración del wifi. ¿Veis? Aquí tienes para crearte una wifi de invitados. También, por si no quieres que estén en tu misma red wifi, horarios, configurarle horarios, funcionamiento multienlace. Y veis, hemos configurado la de 2,4 y aquí te está cogiendo la misma configuración para la de 5 GHz. Podríamos darle aquí ajustes avanzados y como veis me está cogiendo el mismo nombre de 5 GHz. Pues tenemos aquí un montón. La verdad es que con esto tan potente tenemos un montón de cosas. Que por cierto, me voy a conectar en mi móvil, que no me había conectado, a la red Wi-Fi. Mira, lo voy a hacer aquí unas capturitas para luego enseñarlas. Me conecta ya a Wi-Fi 7 porque mi móvil es compatible con Wi-Fi 7 y aquí la velocidad, le voy a hacer otra captura, así la pondré aquí de fondo para que lo veáis. Esto del sistema MES es por si pones más puntos de acceso Wi-Fi para que trabajen todos en conjuntamente. Lo podríamos ver. Sistema de invitado, lo que decíamos ahí antes. Lo que os decía antes, ¿vale? Podemos crear aquí una red Wi-Fi de invitados, pero aparte podemos crear otra, que sea lo que tú quieras. Yo voy a poner aquí, por ejemplo, antiguos, para los dispositivos antiguos que solo son con 2,4. Os pasará que vais a configurar el típico enchufe mierdero, pues tú aquí lo configuras, le pones la contraseña, le pones la protección de red, siempre, ¿vale? Hay que tener siempre protección de red que nos hackean. Está más sencillita, porque como para unos dispositivos, y aquí le ponemos la contraseña.
Y por aquí, pues si quieres configurarle horarios, configuración de actualización automática y demás, pues así aprovechamos para verlo. No le voy a activar el 5 GHz, tú sí deberías activarlo, pues si vas a crear un wifi normal, pero digo, yo creo para dispositivos antiguos y ya está. Al principio, el resto de cosas, como no tengo roaming, que es esto y demás, pues creo que no le voy a tocar nada. No obstante, mira, me está creando un segundo segmento de red diferente, ¿vale? Voy a guardarlo. Como suele pasar, ante la duda siempre te puedes venir a por aquí y ver pues la configuración que tiene el principal, pues para ponerle lo mismo. Bueno, pues lo he dicho una vez con esto, tenemos bastantes opciones, usar NAP para que tenga internet, UPv6, limitar la velocidad, por si queremos que los dispositivos no tengan mucha velocidad. La verdad es que tenemos bastantes opciones. Ahora voy a pasar a redirección de puertos, que este es el típico apertura de puertos que nos va a venir bien pues, para nuestros programas, nuestros dockers que veis por aquí por el canal y demás. Esto, tabla de redireccionamiento de puertos VPN, son puertos que abre él automáticamente si lo tenemos habilitado cuando un dispositivo necesita conectarse al exterior y te abre los puertos necesarios, como en este caso el Sunshine, que es uno para jugar en remoto, que yo la verdad es que lo tenía abierto, pero me los ha abierto él, que lo tengo por aquí, que no lo uso mucho, pero que os trajo un vídeo por el canal o por este o por el otro. Pues nada, vamos a abrir uno en concreto. Vamos aquí a añadir norma, activar lo que queremos abrir. Déjame que tengo aquí una chuletilla mía del otro router, porque claro, luego se me olvida. Nombre, pues voy a abrir el del Ples. ¿Por qué salida de internet? Pues por la de PPP. Por aquí nos dice por dónde va a entrar, porque todo esto va a ser de fuera. Va a entrar por internet y por dónde va a salir. Pues por aquí nos salen todos nuestros clientes, aunque no sé si me va a decir, me va a salir el que yo quiero, si no. Vale, no la tengo todavía porque en el proceso tengo que desconectar los cables de todos mis dispositivos por la capa 8 siempre, el fallo capa 8, y conectarlos al nuevo router. Dame un segundo que lo hago. Bueno, si todavía no saliera, le daríamos a otro dispositivo y le damos por aquí. Lo suyo es que me salga, ya me responde. Entonces pueda salir porque así va a ser mucho más cómodo. Como por aquí ves, pues si fuera para mi ordenador o para otra cosa, incluso podemos redirigirla a una red entera. Por ejemplo, la wifi que grabamos antes o el dispositivos, pues lo tenemos aquí. Por eso viene bien poner nombres descriptivos, ¿vale? El tipo de protocolo, pues les usa TCP, podríamos poner UDP, los dos o otras cosillas por ahí. Abrir el número de puerto. En este caso porque luego lo redirijo a este otro. Lo habitual es que sean el mismo, pero a veces por seguridad se pone uno desconocido, entre comillas, y con esto ya lo tendríamos. ¿Sí veis? Y el horario siempre, rango, porque podemos poner un rango, pero queremos un puerto 1, le damos a guardar y ya nos saldría por aquí. Y le tenemos que dar aquí a encender para que esté disponible. Y por aquí podemos ir añadiendo más. Yo voy a ir añadiendo unos cuantos más. Algo también muy interesante que podemos activar es el tema de la seguridad. Voy a darle aquí a ver todas las opciones en normas de la red, seguridad. Y tenemos aquí para filtrar pues el tráfico de red para bloquear pues tema de publicidad, malware y demás. Por ejemplo, y aquí en modo filtrado pues podemos darle resolución DNS y seguro que conocéis que con esto nos quitamos tener que estar instalando un sistema o un Docker, un servidor con AdWord o Pi-hole, que son bloqueadores de anuncios. Y como veis hay diferentes perfiles, protección familiar, predeterminado, sin filtrar, que pues algunos equipos, porque luego tú puedes aplicarlo tú a segmentos de red que quieras o a equipos incluso concretos. Por ejemplo, pues tienes para adultos, filtro para familiar, bueno, tienes aquí el de adultos, un montón de cosas. Perfil filtrado, ¿veis? Aquí tenemos los diferentes configuraciones, segmento de invitados. Ah, bueno, mira, ¿ves? Los segmentos domésticos, invitados y el que yo creé de all dispositivos. Para concretarle, por ejemplo, podemos decirle el AdWord DNS predeterminado, bloquear anuncios en todas partes. Esto incluye los anuncios de vídeo, anuncio de aplicación favorita, tal. Esto, bueno, ya es cuestión de ir tú probando. Mira, si te accedes, pues puedes ver aquí la página web de ellos. Me voy a ir para atrás. Y entonces yo, en el segmento doméstico, pues elegiría cuál quiero aplicar. Por ejemplo, este. En el de invitados, pues puedo aplicar otro diferente. Pues los tenemos todo por aquí. Y en el de dispositivos antiguos, pues igual, podemos aplicar otro. Yo en dispositivos antiguos son más estos aparatitos IoT, que a lo mejor le cambio el nombre, pues enchufes inteligente, imagen y tal con 2.4,
pues lo voy a dejar ahora predeterminado. Y también puedes asignar por equipo. Pues yo por aquí busco, tengo por ejemplo, por la Xbox o un portátil, pues puedo decirle, mira, pues este va a tener X, ¿vale? No va a haber poder ver porno, ala. Entonces, pero bueno, como veis, por ahora lo tiene aplicado al mismo segmento. O tienes tu pareja que le bloquea muchas cosas, pues buscas su dispositivo, pongamos que es este Xbox, y pones Adware sin filtrado y ya está, ¿vale? Yo por ahora le voy a aplicar este y voy a hacer pruebas de qué tal va. ¿Vale? Lo aplicamos, ya estaría aplicado. Y si me voy por aquí en configuración DNS, aquí vemos los DNS que usa nuestro proveedor ISP, nuestro proveedor de Internet, básicamente, que son estos de aquí. Entonces tú puedes aquí modificarlos o adaptarlos si no quieres que tu servidor de Internet pues vea tus consultas DNS, tus consultas de nombre, cuando consultas un nombre que se traduce en una IP, ¿vale? Que sepas que también está eso. Otra de las cosillas interesantes de este router es que es modular, que es muy modular. Entonces, tú puedes instalar componentes, aplicaciones y demás, aparte las que necesites. No vienen todas preinstaladas, ya por defecto, funcionando y consumiendo recursos, sino que tú tienes aquí a la rueda de engranajes, ajustes del sistema y tienes aquí opciones de componentes. Le pulsas aquí y como verás tienes un montón de cosillas por aquí, aparte del idioma, ¿vale? Que tenemos preinstalado el inglés y en este caso el español. Podemos buscar por aquí otros muchos complementos o aplicaciones que queramos. Servidor de HCP, bueno, esto está instalado y obligatorio. Verás algunos que podríamos desinstalarlos, desactivándolo. Un servidor SSH, este no está. Temas de seguridad de Internet, podemos habilitar todos estos. El cliente PPP, que ya hemos visto por el canal, pero así cosas curiosas, bueno, ya cada uno podría ser, por ejemplo, un servidor y cliente de OpenVPN. Yo quiero instalar WireGuard. Sé que está, ¿vale? Pero te estoy enseñando así un poquito por encima para ver. Por aquí tenemos también para gestionar el USB, para hacernos un NAS básico, sencillito, con usuarios y esas cosas. Pues tenemos, mira, Hyper para hacer pruebas de velocidad de red, servidor MDNS, eso está obligatorio, ya está modem USB. Si queremos conectar un modem USB 3G o 4G a uno de los puertos, podemos hacerlo por aquí y configurarlo. Por ejemplo, como decíamos, pues yo podría quitar esto, los desmarco de 5G, 4G, los modem USB y demás, que no vas a usar seguramente en la vida, y si hace falta en un futuro, pues le das y le damos aquí a actualizar Kinet y te dice que te hagas una copia de seguridad, como es, aquí te dice, el dispositivo se reiniciará hasta la instalación de las actualizaciones. Entonces, hazlo cuando no esté en uso, porque si no vas a tirar a todo el mundo. Entonces, unidad USB. Pues nada, mira, sistema de archivos, NTFS, FAT, pues si alguno tú dices no quiero, pues lo puedes desactivar. Servidor FTP o SFTP, estación de descargas, pues bueno, puedes hacer un montón de cosas por aquí. ¿Que quieres buscar uno concreto, como te decía? Bueno, pues te vienes aquí, le dices, yo quiero hacerme un servidor VPN de WireGuard. Tienes el cliente VPN WireGuard, le abres por aquí, permitir crear túneles WireGuard y tiene por aquí, permite conectarse a dispositivos de la red doméstica usando WireGuard. En principio, pues entiendo, o sea, el servidor. Ok, entonces mira, le voy a dar aquí a instalar, actualizar y nos la descargamos, ¿vale? Entonces una vez que ya lo tenemos, te dice, oye, que voy a instalar estas cosas. Nada, le vamos a confirmar, esperamos que haga esa actualización para instalar el WireGuard. Ahora volvemos. Como veis, ya está procesando. Ten en cuenta que esto te va a reiniciar probablemente el router, por si estás haciendo algo, reiniciando el dispositivo, que si no lo dejes para después. Entonces, ahora si nos vamos por aquí, pues dale aquí para ver todos. Nos vamos otra vez aquí abajo en ver el ajuste del sistema. En aplicaciones veremos todas las aplicaciones que tenemos aquí instaladas, funcionando, no funcionando y demás. Y si te das cuenta, nos ha salido ya el servidor VPN WireGuard, pero nos dice que necesitamos el KIN DNS. Si te preguntas qué es esto, entonces si nos venimos por aquí en nombre del servicio, esto ya está incluido, ¿vale? El kit DNS es una cosa similar a un DIN DNS, que lo que hace es que te permite acceder con un nombre que ellos te proporcionan desde fuera directamente a tu router o a servicios redirigiendo puertos que tú tengas detrás de tu router. Tienes que abrir esos puertos, claro, ¿vale? Y ellos te proporcionan ya su propia aplicación para hacer esto. Entonces tú le darías aquí a permitir y con esta dirección la pones en el navegador y podrías acceder, ¿vale? Es como el DIN DNS, que lo que decimos, lo que hace es transformar tu IP de tu proveedor, que va cambiando la IP cada X tiempo. Si no tienes una IP fija y estás fuera de un CGNAT, ¿vale? No estás detrás de un CGNAT, si no tendrías que avisar a tu operador para que te salga cara del CGNAT.
y así puedes acceder a tu equipo por un nombre reconocible en vez de una IP, que además esa IP luego va a cambiar cada X tiempo. El nombre siempre va a ser lo mismo. Entonces tú le darías aquí y pondrías pues el nombre que quieres, Pepito, y le das a registrar. Como veis, aquí, si te dice que es correcto, ya te hace una URL mucho más sencilla, con su propio certificado SSL, que eso está muy bien, ¿vale? Entonces, elegiríamos uno, el que más fácil te sea para recordarlo, le daríamos aquí a seleccionar y le daríamos a guardar. Entonces, como veis, si nos volvemos otra vez a aplicaciones, que ya lo hemos registrado, pues podríamos activar el servidor WireGuard y configurarlo. Es decir, le daríamos aquí, OK, luego nos vendríamos aquí y lo tendríamos activado. Lo suyo es configurarlo antes de activarlo, ¿vale? Pues aquí el segmento de red, que va uno diferente al de tu hogar. También puedes poner un segmento de invitados para que esté en la red de invitados, o el de los dispositivos antiguos que yo le hice en el Wi-Fi, ¿vale? Entonces aquí te va a dar este rango IP, todas estas rangos de la máscara de 24. Le puedes habilitar esto para el acceso a los clientes del servidor VPN a Internet, es decir, si los que se conectan al VPN van a tener Internet, si no, solo podrían acceder a cosas de tu red. Si tienen acceso a Internet, pues saldrán a través de la IP que tenga este router desde tu casa o empresa, como si estuvieran localmente ahí. Entonces, nada, aquí le daríamos a añadir cliente. Y una vez que le hemos dado, lo hemos puesto, acceso, le hemos habilitado, nos saldrán aquí los datos, que yo te ocultaré por seguridad, que con un dispositivo móvil podemos escanear el código QR desde la propia aplicación de WireGuard o copiar el contenido de aquí, ¿vale? O descargarlo para hacerlo a mano, ¿vale? Por ejemplo, en un ordenador con Windows y demás. Pero antes de nada, no se te olvide habilitarlo, que lo había parado yo para hacer pruebas, y aquí puedes ver las estadísticas. Por ejemplo, aquí pues lo he probado con mi móvil y como veis ya está configurado muy fácilmente, sobre todo por el tema del nombre del dominio, y ya desde mi móvil yo tendría acceso a lo que viene siendo Internet y a las cosas de dentro de mi red, sin hacer nada especial y particular. Entonces es muy fácil pues configurarse un servidor VPN para conectar desde fuera. Tiene más matices, ¿vale? Podemos hacer configuraciones más avanzadas, pero lo básico, como habéis visto, en pocos pasos lo tenemos hecho. Y un uso muy bueno que le podemos dar al router también es que tener un NAS básico, y no tan básico, ¿vale? Yo, por ejemplo, aquí le he conectado un disco duro, como vais a ver, por USB, que está en formato de SFAT, pero ya habéis visto que en las aplicaciones teníamos para NTFS, FAT, instalar la compatibilidad. Lo tenemos aquí en el puerto USB 1 y que es de 500 gigas. Puedo desconectarlo de modo seguro. Si me hace falta los propios botones del router, que está bien, le das, y también para desconectar en modo seguro. Se pueden cambiar esas funciones de los botones, que también está bien. Y los USB se pueden usar para otra cosa. Voy a intentar un poco, que me estoy enrollando en este vídeo, en general, ir un poco. Y nada, podemos acceder a él, por ejemplo, por Samba. ¿Qué es Samba? Pues como por Windows, que también es compatible con otros sistemas tipo Linux y demás, pero ves, aquí tú pones en / el nombre que le hayamos puesto, por ejemplo esto de PS5, y aquí ya tenemos los archivos. Me voy por aquí, ¿vale? Y en el servidor Samba te enseño a configurarlo. Esto, el nombre que te decía, que le puedo poner si estás en un grupo de trabajo, eso suele ser más a nivel laboral. Aquí para añadir una carpeta concreta, por si no quieres todo a la raíz, como yo he puesto, o esa carpeta de PlayStation 5. Y luego puede estar en modo anónimo, que es el que te viene por defecto, o modo que te tengas que loguear. Yo, por ejemplo, he creado este usuario de Pepe, le das aquí, metes usuario y contraseña, y como has visto, pues ya podemos acceder. La verdad es que está muy bien. Puedes tener tu propio centro de descargas, que son aplicaciones que no tengo instaladas, pero que puedes instalarlas. La verdad es que está muy chulo eso. Te invito a probarlo. Así que nada, amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Comentadme si has llegado hasta el final, ponme una gamba o algo en los comentarios para saberlo, y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete, hasta luego.